¿Qué es la teología? El estudio de lo que, vamos a poner más bien sencilla, el estudio relacionado a la divinidad. Puede haber teología cristiana, en el Islam también se hace teología, el budismo hace su teología, incluso un ateo puede hacer teología, porque es un acercamiento a lo relacionado a lo divino. Y lo divino, pues, cada cual lo define de diferentes maneras, ¿no? No tiene que ser, teología no tiene que ser solamente basado en iglesia. Puede ser, tú puedes hacer teología tú mismo, con alguna relación que tú tengas con Dios, teología. No, y ni siquiera tienes una relación con Dios, pero simplemente la reflexión que uno hace basado en lo trascendente. A mí me gusta llamarlo lo trascendente, porque cuando yo digo lo trascendente, pues no lo encajono a Dios, porque Dios es el concepto occidental nuestro que conocemos, el cristianismo, o en religiones monoteístas, pero también hay otras religiones que no son monoteístas o que no tienen la visión del Dios como un Dios ultrahumano, que está en un trono, esperando a ver qué tú haces como un tipo Zeus para tirarte un rayo del cielo y castigarte. Ese Dios que es como una forma humana, pues no todo el mundo tiene esa misma visión de Dios. O sea, hay gente que piensa en lo divino como una energía, por ejemplo. Como decía el gran filósofo Aristóteles, el motor que lo mueve todo y no es movido por nada. No necesariamente es ese Dios personal, ultrahumano, sino es simplemente la energía que mueve el universo y que puedes encontrar en todo lo que nos rodea. Hay diferentes maneras de verlo. ¿Cuáles fueron las primeras creencias? No vamos a decir religiones, las primeras creencias en un Dios. ¿Cuáles fueron? Bueno, súper buena pregunta. ¿Hay datos de eso? Chacho, sí. De hecho, mira, ahora recientemente, en el último siglo, se han hecho unos descubrimientos bien interesantes, por ejemplo, en Francia, en unas cuevas en Francia. Hay un documental en Netflix bien interesante por ahí, ahora no recuerdo cómo se llama, porque no sabía que íbamos a hablar de esto, pero qué cool. Y en esas cuevas en Francia se descubren unas pinturas que se entiende que probablemente estamos hablando del tiempo cuando existía todavía el Cromañón en la Tierra, cuando habían neandertales en la Tierra, cuando el Homo sapiens estaba en sus inicios y esas pinturas que se encuentran allí lo que muestran es que ya esta gente estaba pensando en lo trascendental. Por eso esa palabrita la estoy repitiendo porque no me gusta encajonar Dios, sino lo trascendente. Claro. Entonces, estas pinturas donde había un animal, pero ese animal se veía como que con otros layers, y eso era como que la parte espiritual, el animal trascendía más allá. Después que el animal moría, un animal era cazado, pero era cazado con un propósito, y el animal servía a la tribu. Pero en eso también hay espíritu más allá del animal, que es el que nos provee a nosotros, y entonces había que sacrificarle eso. Todas esas creencias son parte de la espiritualidad. Así que, mano, desde que el Homo sapiens existe, de hecho, mucha gente ya no le gusta llamarlo ni Homo sapiens, porque no se trata de el que sabe, Homo sapiens, saber, sino Homo spiritualis, el que tiene la capacidad de la espiritualidad porque puede pensar en la trascendencia. Y yo creo que eso nos separa de otras especies. Así que creo que la espiritualidad es súper importante. No importa credo religioso o dogma, puede ser hasta un ateo, un agnóstico, no importa. Pero la espiritualidad yo creo que es parte integral del ser humano. Está ahí desde el principio, siempre ha estado. Ahí está la evidencia. Eres bien conocido en la iglesia protestante. Fuiste profesor. ¿Todavía? ¿Todavía eres profesor? Sí, puede ser que otra por ahí. ¿Pero tienes una academia o te invitan? No, en la universidad. En la universidad todavía, de teología también. Tienes un libro que se llama... He escribido el libro, un libro... ¿verdad? Se llama La mente de Dios, el desafío del ateísmo. Y te comentaba que yo me puse a coquetear con todas estas ideas de lo que la ciencia ha estado descubriendo, sobre todo en la física cuántica. La física cuántica a mí me vuela la cabeza, mano. Y tú te das cuenta que ahora muchas de las películas de Marvel y todas estas películas que tú estás viendo hoy en día están integrando el tema de la física cuántica porque es un tema que le vuela la cabeza a cualquiera. Pero ven acá, eso de física cuántica, ¿puede haber un multiuniverso? Eso puede ser cierto. Claro, es que eso no es tan ficción. Lo que pasa es que la gente lo ve como ficción porque lo ves en las películas, pero si tú te metes un poquito a estudiar a estos tipos como un Brian Greene, gente que ya está hablando de multidimensionalidades desde hace años. Y esto es ciencia, mano, esto no es, por eso te digo, esto te vuela la cabeza, porque ya la noción de que puedan haber multiversos no es una cuestión de Marvel, no es una cuestión de ficción, es una cuestión de que la ciencia está planteando, eso puede ser real. Porque, ¿quién te iba a decir a ti que una partícula dentro de un átomo puede estar en más de un lugar a la misma vez? ¿Cómo puede ser eso? Y ya se ha descubierto que eso es así, bosones que pueden estar en más de un lugar a la misma vez. O sea, se está teorizando bosones que pueden estar en más de un tiempo a la misma vez, que pueden trascender el tiempo. Eso está bien loco, pero esto es física cuántica, esto es ciencia.
Y claro, las ciencias son teorías. No quiere decir, las teorías se van debancando. Por eso Claro. es que ahora mismo la teoría de la gravedad, pues es una teoría que eventualmente puede ser que se debanque por otra razón, y que es una ley realmente ya. Pero la ciencia se trata de eso, de seguir descubriendo. Y esto de la física cuántica es mind blowing. Entonces, cuando yo empecé a leer sobre esto, yo empecé a decir, ¿y cómo yo aplico esto a la teología, a la reflexión sobre Dios y todo esto? Y entonces escribí este libro, y fue una loquera. Yo no sabía qué iba a pasar con eso, no sabía si a alguien le iba a interesar, y fue como que tuvo un boom con los jóvenes, tú sabes. Yo me acuerdo que yo fui a la Yupi, y cuando yo fui a la Yupi, que me invitaron a la confra, Escarita, los grupos estos cristianos, me habían pirateado todo el mundo ya del libro. Sí, y ya, yo me decía, ya. esta gente tiene tu libro, y yo, ya lo está pirateado ya, pero en verdad, nadie hoy en día se hace rico escribiendo un libro, pero fue una buena aportación en su momento. Hoy en día, si tuviera que hacer una revisión del libro, revisaría 1000 cosas, porque ya no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que escribí en el 2013, definitivamente, pero fue cool, fue una etapa cool. Sí, tu manera de ver muchas de las cosas que tú hablabas en esa época Sí. han cambiado por completo. Totalmente. Yo tuve una experiencia he tenido de lo que yo llamo de construcción. Claro, y eso es lo que quiero entrar, ¿verdad? Eres profesor, pero aquí es donde vamos en el tema. Estás dedicado más a lo que es el tema de lo que vivimos nosotros en la Biblia, el movimiento, ¿se puede decir movimiento protestante? No sé, ¿me puedes corregir ahí? Sí. El protestantismo surge como una reforma que una gente en el siglo, ya antes del siglo XV, siglo XVI, le querían hacer en la Iglesia Católica Romana. Y entonces surge como un movimiento realmente, y eventualmente se convierte en una institución. O sea, la iglesia protestante es súper poderosa en Europa. Cuando tú vas a Inglaterra, y la iglesia más grande que hay en toda Inglaterra, y probablemente una iglesia más grande del mundo, es la iglesia de San Pablo en Europa, y es protestante anglicana, que es la iglesia de ellos, la iglesia de Europa, de Inglaterra como tal, y en Estados Unidos se llama episcopal. O sea, en Estados Unidos la iglesia protestante es súper fuerte, más fuerte que la católica. Eso es lo más grande. Es más grande que el catolicismo, y es un protestante. Wow, eso es otro tema, pero sí. Pero si todos los estudios que tú tenías eran a base del estudio de nuestra iglesia protestante, lo querías llevar a un conocimiento cristiano para todo el mundo. Mira, mano, te voy a ser bien honesto. Yo empecé a estudiar, esto fue algo que, como son las cosas de la vida, mano. Yo llegué a casa de este pastor por su hija, me casé con ella, y entonces yo digo dentro de mí, pues yo quiero ser pastor. Yo tendría que tener un llamado a ser pastor. Te habían dicho, tú llamado a ser pastor. Me había puesto una mano encima, claro. Y yo pues notaba que yo tenía ciertas características de liderazgo y todo esto, y yo decía, pues mano, yo voy a ser pastor, entonces pues me voy a la universidad, porque hay universidades teológicas, donde los pastores estudian, tú sabes, y no solamente estudias teología, estudias consejería, estudias administración, hay un montón de cosas que... Entonces, en ese proceso, pues me metí de lleno. Yo siempre he sido súper estofón, pero súper estofón. A mí me encanta estudiar, soy de autodidacta. Hasta en la escuela siempre Sí. En la escuela yo quería tener los mejores, hasta en la high fue que estaba medio colgado, pero toda mi vida fui bien estofón. Y entonces, cuando yo llego, ya yo había estudiado mercadeo en la UPI, pero entonces empiezo a estudiar teología, y me doy cuenta, me empecé a estudiar idioma. Eso fue lo primero que me impactó, porque o sea, la Biblia no está escrita en español ni en inglés, la Biblia está escrita en griego, el Nuevo Testamento, y es un griego que no es el griego que se habla ahora, es un griego antiguo, y el Antiguo Testamento en hebreo, la mayoría, alguna parte en arameo. Cuando empiezo a estudiar idioma, que empiezo a meterme a leer el texto en el idioma original, ahí yo digo, espérate, esto no es lo que yo pensaba. Esto no era, papi. O sea, como que yo toda la vida había pensado esto, pero mira lo que dice aquí, mira lo que dice aquí en el idioma original, y eso pues me lleva a... o sea, mi meta de ser pastor, pues ya lo he hecho a un lado, entonces pues ya me quise dedicar a la educación. Así que entonces... Sí, porque entendías que cuando aprendiste un montón de cosas, las instituciones que tienes para ser pastor no cumplían con lo que ya ibas aprendiendo. Entendía que lo que estaba estudiando confrontaba muchas de las cosas que se planteaban como una verdad absoluta y un dogma que era incuestionable, y yo decía, pero ¿y por qué? ¿Basado en qué? ¿Entiendes? Entonces, eso me lleva a empezar a cuestionar muchas cosas, y me doy con este autor, que no es un autor cristiano, es un autor que habla sobre la pedagogía del oprimido, un brasileño que escribe en su libro y dice, la educación humanista es la educación donde el profesor o el maestro o la maestra no llega a depositar información en los estudiantes como si fuera un recipiente, sino que
problematiza. Y ahí yo dije, esto es Paulo Freire. Y yo digo, pues esto es lo que yo tengo que hacer, problematizar. Entonces empiezo en esta misión de problematizar. Mucha gente piensa, esto es lo que quiere joder, porque está siempre cuestionando el status quo. No, porque problematizando tú provocas un diálogo donde ya yo no te tengo que insertar información, sino que yo permito que ese diálogo aprendamos todos. Por eso es humanista, porque entonces es un proceso donde todos y todas aprendemos. Por ejemplo, esa problematización era problematización. Eso es la problematización, donde yo no impongo como un sistema colonial de conquisto con mis ideas tu mente, sino yo comparto esto simplemente para que surja el diálogo. Claro, al final no tenemos que estar de acuerdo, pero hubo un diálogo donde ambos aprendimos y fuimos confrontados y confrontadas. Y entonces ahí fue que yo dije, pues hacia esto que yo voy. Entonces pues me empiezo a confrontar, pero es que esto es lo que dice aquí el texto. En aquel tiempo yo era bien esto es lo que dice el texto. Me fui a lugares del mundo a ver manuscritos antiguos, empecé a estudiar manuscritos antiguos. ¿Cuáles son los manuscritos más antiguos que se usaron para lo que hoy en día recibimos como Biblia? ¿Cuáles eran? Pues mira, esto es bien largo. Es bien largo, pero te puedo decir, como una de las cosas que te puedo decir es que eso fue quizás uno de los puntos donde más yo me confronté con que, mano, he heredado un montón de mierda y le he transmitido como le he heredado, porque entiendo que es mi misión transmitirle como le he heredado y estoy completamente erróneo. Entonces, cuando yo empiezo a ver que los manuscritos bíblicos fueron manuscritos que fueron alterados por los copistas, porque aquí no había fotocopiadoras, ¿me entiendes? O sea, cuando en el siglo II un copista escribió algo, el otro que lo recibe después le hace un comentario al margen, y el que viene después de ese dice, este comentario me gusta, y lo mete dentro del texto. Y el que viene después de ese no sabe que eso fue que el otro lo metió dentro del texto y sigue pasando, y después de varios siglos la gente dice, esto es Biblia, palabra de Dios incuestionable. No, estos fueron manuscritos que fueron de muchas maneras alterados, y eso se llama crítica textual. Eso realmente es lo que estudio. Yo no soy teólogo, lo que pasa es que obviamente la explicación de esto, pero yo soy biblista. Claro. Y el biblista lo que estudia es esto: manuscritos antiguos, idioma y contexto histórico, sociológico, literario. Entonces yo digo, mano, este libro, y no es un libro, es una colección de libros, eso es bien importante entenderlo, que llamamos Biblia. Muchos escritos juntos. De muchos años. Claro. O sea, y que mucha gente no entiende, mucha gente se cree que es que todo inspirado por el Espíritu Santo, lo ponemos por ahí, Moisés, aquí, lo otro. Moisés escribió, Moisés no pudo haber escrito, mano, o sea, el hebreo no existía. Quiero entrar ahí, pero exacto, sigue con... Sí, o sea, cuando yo empecé a ver todo esto y empecé a estudiar estos manuscritos antiguos y empecé a ver el idioma, yo digo, mano, esto es mucho más frágil de lo que yo creía, y está brutal que hayamos impuesto verdades incuestionables y absolutas con elementos que son totalmente cuestionables. ¿Me entiendes? Vamos a empezar por lo más básico. Eso es lo más básico para mí. Después podemos entrar en todo el tecnicismo de qué manuscrito y esto. Yo fui a Londres a ver el Códice Vaticano y el Códice Vaticano no está en Vaticano, el Códice Sinaítico y el Códice Alejandrino, que son los dos más antiguos, aparte del Vaticano, que se utilizan para la traducción del Nuevo Testamento. O sea, yo me vivo todo esto, yo me lo vivo. Aún hoy en día, que yo no estoy metido en el mundo religioso, porque la verdad es que ya tuve mi ruptura con el mundo religioso, aporto al mundo religioso porque es lo que yo estudié, pero me lo vivo. Y es un tema súper interesante. Es bien interesante. Más de lo que la gente pueda pensar que solamente es por pelear o algo así. No, es un tema... y la cosa es, Tony, que, papi... Es historia, está bien cool. Es historia, y no solamente eso, nuestra cultura. Por ejemplo, tiene una cultura como la puertorriqueña, que es una cultura que se llama cultura cristiana, y tiene unos valores que ha heredado que están bien, mano, están bien al garete, porque ni siquiera tú sabes de dónde vienen esos valores y por qué tú lo planteas, y la gente lo defiende como si fuera... Yo pienso que es algo más cultural que conocimiento, ¿me entiendes? O sea, sí, el cristianismo es cultural. Pero yo lo cogí de otra manera, porque hay personas que es como que... estoy apartado, ya no quiero saber. No, o sea, a mí me encanta la espiritualidad, claro, que es lo que mucha gente no entiende. Yo me siento más espiritual ahora que antes, porque pues siento que puedo conectarme con Dios sin tener ninguna atadura de, esto está mal, esto está bien, esto es lo que me lleva al cielo. Y me he dedicado a estudiar, que eso es bien importante, por ejemplo, pero esta es mi manera de verlo, no tiene que ser la tuya. Yo estudio mucho de historia, y pues para mí la Biblia no es algo inspirado por Dios, es el intento de personas de entender a Dios. Eso es así como yo lo resumo.
No hay una prueba de que Moisés existió, de que Noé existió, de que esta persona existió. Para nada. Mira, pero yo lo llamo memoria colectiva. Es como que un pueblo que está buscando su identidad, que es Israel, que viene de marginación, de opresión, entonces está buscando su identidad y dentro de su búsqueda de identidad crea una memoria colectiva donde ha recibido, sí, yo no dudo que haya recibido tradiciones, por ejemplo, mira, yo creo que hubo un diluvio, que la tierra se inundó, no, yo no creo eso, para nada. Que hubo un arca y que hubo un tipo llamado Noé, no, yo no creo eso para nada, pero ¿qué pasa? Que cuando tú te buscas en los libros... Pero pudo existir, Pues, lo que pasa es que no se llamaba Noé. Claro, Claro. pero mira lo que pasa. Cuando tú te vas a los libros de los asirios, de los babilónicos, el Enumelish, por ejemplo, que tiene por lo menos 1500 años antes de la Biblia, antes de los manuscritos, de los escritos más antiguos de la Biblia hebrea, ellos te hablan de un diluvio. Cuando tú te vas a las culturas mayas, a las culturas indígenas en Centroamérica, por ejemplo, ellos te hablan de un cataclismo que ocurrió. Y tú vas buscando otras culturas, entonces los arqueólogos empiezan a encontrar que debajo de ciertas estratas del suelo, ahí hubo agua. Entonces aquí en Puerto Rico, papo, yo estuve en Utuado y en Tanamá, que ahí, Sí, en Tanamá. yo me metí en una cueva en Tanamá, papo, y ahí hay un coral de mar. Eso no me lo contaron, lo vi yo, un coral de mar en una cueva, en una pared de la cueva. Entonces tú dices, diablo, pues entonces la Biblia es verdad. No es que la Biblia es verdad, y no estoy diciendo ni que sea verdad ni que sea mentira. Yo tengo mis cosas tan claras, pero cada cual que llega a su conclusión. Lo que pasa es que esta gente recibió unas tradiciones, y habían tradiciones orales. ¿Por qué? Porque hace 10.000 años atrás, 12.000 años atrás, hubo un descongelamiento de los polos en el planeta Tierra. Eso la ciencia ya lo ha establecido. Y cuando hay un descongelamiento de los polos, ¿qué pasa? Sube el nivel del mar. ¿Y qué pasa cuando sube el nivel del mar y tú tienes un área que está por debajo del nivel del mar? El mar sube, entra como un cataclismo. ¿Qué ocurren? Inundaciones, desastres. Entonces la gente empieza a crear una leyenda, ¿verdad? O un mito, es un mito realmente. Hubo una ocasión en la Tierra que hubo un gran diluvio, porque ellos no entendían que era que los polos se habían descongelado y subió el nivel del mar. Ellos no entienden eso. Hubo un gran diluvio y ese diluvio inundó toda la Tierra. Imagínate, llovió 40 días y inundó la Tierra. Mira, hay países que han llovido 40 días y no se ha inundado ni siquiera una hectárea de tierra. O sea, obviamente el número 40 es simbólico. O sea, son historias que pueden tener un núcleo histórico, y a eso es lo que yo iba. Pueden tener un núcleo histórico de algo que ocurrió, pero llega como una tradición a estas culturas se apropian de ella y le dan su sentido. Ahora no, lo que pasó ahí fue que Yahvé se molestó con el mundo, entonces trajo un diluvio. Y está bien, porque es gente que está desarrollando su espiritualidad, y no solamente su espiritualidad, que es bien interesante, su identidad. Su identidad depende de esas historias. Y eso está bien y lo abrazamos. Y yo encuentro que se puede saber esto y también se puede ir a una iglesia y tener una conexión con Dios. Claro. Yo siento un concilio que tú tienes que pensar así, creer así. Sí, ¿Entiendes? sí. Cuando, El dogma. Cuando tú te das cuenta que el ser humano siempre ha estado en esa búsqueda de lo que es Dios, de lo que es la espiritualidad. Y es bonito cuando tú sabes eso y puedes también entrar a una iglesia. Yo tengo un problema con la estructura brutal. Okay. Tú que has visto mi Facebook, porque yo he tenido más estas guerras en Sí, Facebook. no, tu Facebook está... Mi Facebook está a fuego. Tu Facebook está a fuego, está más comentarios que Molusco. Yo tengo mis problemas con la estructura, pero es porque yo no tengo problema con la gente, mano, al revés. O sea, yo creo que, y fíjate, yo sigo simpatizando mucho con Jesús. La gente se cree que este tipo ya no cree. No, mano, Jesús es mi modelo de espiritualidad porque fue lo que heredé. A lo mejor si yo viviera en Estambul, mi modelo de espiritualidad fuera Mahoma. Y hay un Jesús histórico, claro, y hay un Jesús totalmente. Y yo creo que el Jesús que heredamos no es el Jesús histórico, ¿verdad? Y eso es otro tema, pero vamos con calma, porque es que me vas llevando, pero porque ese tema a mí me encanta. El Jesús histórico es mi tema. Este Jesús con quien yo simpatizo tenía grandes problemas con la estructura, y sobre todo la estructura religiosa. Tú te das cuenta que el Jesús en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, Jesús está desarrollando su ministerio en Galilea. Galilea es un área de pobreza total. Es gente pescadores, gente artesanos de la época, son gente bien pobre. Y Jesús está metiéndole caña a la cuestión religiosa, a los religiosos y a los religiosos que representaban la estructura, porque el problema no es ser religioso.
El problema es cuando tú representas una estructura que en nombre de su religión, y peor aún en nombre de Dios, margina, oprime, deshumaniza. Y entonces Jesús se da cuenta de eso. Entonces Jesús llega a Jerusalén. ¿Y qué es lo primero que hace Jesús? Va al templo. Y no va al templo a decir, ahora adoremos a Dios aquí en el templo, hagamos un culto, traigan las danzas, empiecen los himnos, los coros. No, va a tirar las mesas. Jesús va a tirar. ¿Y por qué Jesús va a tirar las mesas? Porque están en las mesas, mira, primero están las mesas de los tipos que vendían las palomitas en el templo. ¿Y por qué los tipos vendían las palomitas en el templo? Porque había que sacrificarle a Dios. Y como tú no tenías chavos para comprar un cordero, pues tú sacrificabas palomas. Ese es el sacrificio de los pobres. Pero una palomita te costaba, por decir un número en dólares, para que la gente me entienda, 2 pesos te costaba la palomita fuera del templo, pero la del templo, como era pura, santa, y era la que Dios se le agradaba, te costaba 50. Entonces el pobre no podía participar del sacrificio. Y si tú no participabas del sacrificio, ¿qué pasaba? No estás en comunión con Dios, no eres parte del pueblo, Dios no quiere nada contigo. Entonces, ¿quiénes más estaban ahí en las mesas? Estaban los cambistas, que eran los que le cambiaban los chavos a la gente para que la gente pudiera ofrendar. ¿Y qué hacían? Extorsionaban a la gente, porque la gente no sabía lo que era un cambio, no había educación, era una sociedad analfabeta en su mayoría. Entonces Jesús va y ¿qué hace? Derrumba esto, saca a los cambistas, vuelca las mesas de los que vendían los animales, porque Jesús está diciendo, esta estructura, que es el templo que se supone que representa a Dios, Dios no está aquí. O sea, Jesús tiene grandes problemas con la estructura. Jesús, por eso lo crucifican. Jesús no lo crucifican porque, esto es Dios, vamos a crucificarlo para entonces todos ser salvados por su sangre. No, es un tipo revolucionario que está en contra de la estructura porque la estructura ha deshumanizado a la gente y le ha cerrado las puertas a la gente a una espiritualidad sana, sin sentido de culpa. Y yo digo, pues hermano, si Jesús hizo eso, entonces, ¿por qué nosotros no podemos ser más críticos con la estructura? ¿Me entiendes? Pues la gente tiene miedo. La gente tiene mucho miedo a la estructura, pues eso se llama el status quo. No hables de la iglesia, que te vas a caer muerto. Yo conozco a Pepito que habló de Dios. Sí, la leyenda urbana. Cayó muerto, ¿me entiendes? Y sí, hemos creado eso en la mente del pueblo, ¿sabes? Como que no te metas con la religiosidad. Muchas veces el pastor puede hacer lo que sea, no toque la religiosidad, ¿me entiendes? Se llaman la reforma. Entonces yo Claro. siempre le digo a la gente, ¿verdad? De mis estudiantes que todavía me siguen por ahí. Y yo le digo, la iglesia reformada que llaman, se reformó hace 500 años, pero no ha vuelto a reformarse. Papi, cuando tú tienes una iglesia que todavía, ¿tú sabes lo que es esto? Que hay concilios en Puerto Rico, no hablar del mundo, para no hablar de Puerto Rico, que todavía una mujer no puede ser pastora porque es mujer y las mujeres no pueden ser pastoras. Papi, esa es la prehistoria, mi hermano. Esa es la prehistoria cuando tú tienes casi todos los concilios. Cuando tú tienes concilios evangélicos o católicos. Y no hablo de la iglesia católica es una de las instituciones más opresoras del mundo. Claro. Tú sabes, y no digo la estructura de nuevo, no estoy hablando de la gente, estoy hablando de la estructura. Y este papa de nuevo. Como quiera van a comentar ahí. Está bien, no importa, yo tengo detractores por todos lados y está bien, pero también tengo gente que aprecia lo que uno habla. El papa es un tipo que vino a hacer cambios serios, o sea, el tipo es franciscano. Me gusta mucho este papi, papa. el tipo es franciscano, Francisco de Asís era el duro, yo estuve en Asís en Italia, o sea, yo fui y vi lo que hizo Francisco de Asís, el tipo era un liberador, el tipo fue un reformador antes que existiera la reforma. Me gustó mucho lo que hicieron en Netflix, de que no sé si lo viste, no sé si fue en Netflix o un documental, que él se pone a contestar preguntas de un montón de jóvenes, brutal, hermano. Y súper honesto, el tipo bien abierto. Pero es porque los franciscanos hacen la tradición. Entonces, pero este tipo, él haría muchos cambios, y perdonen que diga tipo, porque para mucha gente, ¿verdad? Su santidad. Pero este señor, él quisiera hacer muchos cambios, pero la estructura no lo va a permitir. ¿Tú crees que ese tipo no quiere liberar a las mujeres de que no? O sea, las mujeres pueden hacer más en la iglesia que estar con unos velos encima y estar en silencio en su misa, ¿me entiendes? Pero lo que pasa es que es difícil. La estructura no quiere reformarse, ¿ok? Entonces, cuando tú tienes una estructura que no se quiere reformar, pero a la misma vez quieres ser relevante en el mundo, tienes un problema. No eres relevante porque no estás respondiendo al mundo que estás viviendo. O sea, ahora mismo yo tuve una aplicación hace par de días y la gente se escandaliza, pero es que tengo que decirlo. ¿Cómo es posible que todavía la gente pretenda, y aquí me meto en el fuego porque eso es lo mío, pero está bien. Métete en el fuego, vete. ¿Cómo es posible que la gente pretenda todavía decir que si el cristianismo tiene que creer que Dios tuvo que mandar a sacrificar a su hijo para que derramara sangre,
para que entonces pudiéramos ser perdonados, pudiéramos estar en paz con Dios, cuando eso se basa en una ideología de un Dios tribal de hace 2000 años, 3000 años atrás, que la gente pensaba que los dioses necesitaban sangre de sacrificio, en este caso animales o hasta de seres humanos, para poder estar en paz con los humanos. Entonces tú traes esa filosofía o esa idea de un Dios tribal que requiere, ay, sacrifícame esos animales, quémame esa sangre, ay, ahora estoy en paz y te perdono. Tú me traes esa idea al siglo XXI y no hace ningún sentido, pero la gente no se cuestiona esto. Pues hermano, yo creo que si la iglesia realmente tuviera la babilla de reformarse de verdad, necesitaría meterle hasta esas bases teológicas incluso de que, ¿qué significa que Jesús murió en la cruz para nosotros? Mano, significa más que una ideología arcaica de que Dios necesitaba una sangre para estar en paz con la humanidad. Significa mucho más. Y yo podría hablarte de todo lo que significa para mí, ¿verdad? Pero yo creo que esas nuevas significaciones y esas nuevas transformaciones de la teología es lo que podría hacer que estas religiones pudieran ser relevantes. Pero, ¿tú sabes qué pasa? Yo perdí mi esperanza con la estructura. Porque yo me di cuenta que la gente quiere, pero la estructura no quiere. Entonces la estructura se tarda demasiado en evolucionar. Y cuando la estructura ya da un paso, que pasó en la Iglesia Católica en los años 60, el Concilio Vaticano, decidieron hacer un montón de cambios en la Iglesia, pero ya cuando esos cambios se efectuaron, ya esos cambios eran irrelevantes. Entonces la gente me dice, la iglesia evangélica ha cambiado porque ya las mujeres no se pueden afeitar las piernas y no tienen que usar moño. Papo, ese es el cambio que tú dices que, o sea, ¡wow! O vamos para el cine. O van al cine, o pueden ir a la playa. Mano, eso no es cambio. Ya en el siglo XXI eso no es cambio, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo? Y no digo todo, hay mucha gente dentro de la estructura que están haciendo cosas tremendas. Sí, sí. Oye, y lo creo porque lo vivo. Mucha labor comunitaria y están haciendo grandes cosas. Esa gente están ahí y hay mucha gente que piensa de manera bien disidente, como yo, pero están calladitos, pero están haciendo su labor, están deconstruyendo, están llevando a la gente a pensar críticamente. Hay mucha gente que lo está haciendo, pero a la hora de la verdad, confrontar la estructura cuesta. A mí me costó todo. Yo dependía económicamente de esto. Yo vivía de dar clases, de predicar, de mis libros, y yo tuve que... Y ahí quiero entrar. Tú hiciste un escrito de la homosexualidad, wow. Fue que... Probablemente, pero ese fue el tema que... Ese fue el tema que a mí me disparó. ¿Cómo decía ese escrito? Yo no me acuerdo cómo decía, pero el punto es que yo empecé a darme cuenta, Tony, que si la iglesia... La iglesia, cuando digo la iglesia, la estructura, ¿verdad?, religiosa llamada cristianismo, ha estado muchas veces del lado equivocado de la historia. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos la iglesia protestante del sur apoyó la esclavitud y la apoyó hasta el final. La iglesia ha apoyado la marginación de las mujeres, la iglesia apoyó la persecución de los judíos, la iglesia apoyó la Inquisición en España, la iglesia apoyó las cruzadas, matar a musulmanes. Claro que hay otra gente que ha hecho cosas malas, claro que sí, pero la iglesia en nombre de Cristo, mano. Entonces, la iglesia ha cometido tantos errores históricos. Entonces, tú llegas al siglo XXI y te dices, verdad, ya la iglesia no apoya la esclavitud, la iglesia no apoya esto, aquello y lo otro, pero la iglesia sigue apoyando marginar a un grupo de gente porque tienen una orientación sexual distinta. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Es el mismo espíritu, el discurso es el mismo. Y al igual que los negros y las negras eran marginados en Estados Unidos por ser negro y negra y la iglesia apoyaba esa segregación, no toda la iglesia, pero una gran parte de la iglesia en el sur de Estados Unidos, hoy en día la iglesia en su mayoría apoya que esta gente siga siendo marginada. Pero los aceptamos porque Dios los ama. Sí, pero los aceptan, pero no puede predicar, no puede cantar, no puede... ¿Por qué? No puede ser feliz porque no puede amar a alguien porque es del mismo sexo. Entonces yo dije, mano, si yo no hablo esto, yo que me guillo de que soy el más que hablo y me expreso y esto, y yo no me atrevo a hablar de esto. Pero yo sabía que cuando hablara de eso me iba a costar. Sí, iba a costar. Yo me moví, Tony, porque yo dije, cuando pase esto, me van a dejar de invitar, mi agenda se va a ir al piso, y yo me moví, yo busqué trabajo, o sea, yo hice todas mis movidas. Y cuando yo me expresé que estaba listo, papi, así fue. Mira, yo había dicho cosas, pero súper controversiales. Yo había ido y había enseñado cosas que yo decía, wow, y la gente... Pero cuando yo dije que yo no creía que ser gay era un pecado, se me acabó el mundo. El mundo religioso, o sea, se me acabó. O sea, ya mi agenda se acabó.
Es triste. Es triste que todavía haya esa mentalidad. Y es más triste todavía que mucha gente en la iglesia en Puerto Rico que se tildan de vanguardistas, iglesias modernas, nosotros no somos así, son parte del problema porque no se atreven a hablar. Uno puede notar en la iglesia que no pueden vivir 100% feliz porque aunque no se les rechace, pues sí hay algo que se sienten oprimidos todavía. Claro, es una tristeza grandísima. Y yo escribía hoy en Facebook y decía, mano, cuando yo decidí hacer esto, yo decía dentro de mí, pero ¿por qué si yo no soy gay? ¿Por qué yo me voy a poner en el fuego por esta comunidad si yo no le saco nada de provecho? Pero hay una palabrita que para mí es mi religión y se llama empatía. Y empatía viene es griega, una palabra que viene del griego pathos, dolor. Empatía significa sentir el dolor del otro. Y por eso yo le digo a la gente, amor sin empatía no es amor. Si tú no te puedes poner en los zapatos del otro o de la otra y tú no puedes sentir el dolor, y me da sentimiento decirlo porque he sido confrontado con esto y yo le digo a la gente, mira, la empatía es todo. O sea, tú no puedes tener religión sin empatía ni espiritualidad sin empatía. Tú tienes que conectar con la gente. Entonces, si yo no puedo sentir el dolor del otro y de la otra, entonces mi espiritualidad no sirve. Y eso es lo que yo tuve que en ese momento darme cuenta que era lo que me tocaba. Me tocaba hacer una misión que no me iba a beneficiar en nada porque pues, yo no soy gay. Y tenía que hablar por una comunidad que al final, ¿sabes qué? Ni siquiera me lo agradeció porque, ¿sabes? No, y lo más brutal es que en esta comunidad, mano, hay mucha división también. Esta comunidad no es como que una comunidad súper unida. No, todas las comunidades. Claro, todas las comunidades, ¿me entiendes? ¿Tú te crees que, comunidades LGBTQ y plus, esos están súper unidos? No, de hecho, tienen 20.000. De hecho, hay gays que pertenecen a la comunidad que no estuvieron de acuerdo contigo porque no... ¡Mano! Eso era... Eso pasa. ¿Tú me entiendes? O sea, cuando yo hablaba a favor en contra de la imaginación de la mujer en la iglesia, mujeres me escribían como que no, las mujeres no tenemos que someter a los hombres. Y yo, diablo, ¿pero qué? Y entonces gays que estaban en contra mía, y yo decía, mano, pero ¿cómo es posible? ¿Me entiendes? Pues me decía, no, yo soy gay, pero yo sé que estoy mal. O sea, tú terminas, el dogma es tan fuerte y es tan poderoso que tú terminas prefiriendo vivir una vida de culpabilidad, que tú no puedes ser feliz bajo culpa, con tal de no ir contra el dogma. Porque si te quitan eso, te quitan el piso y nadie quiere caer al vacío. Porque todo el mundo quiere una certidumbre. Entonces, el dogma te da la certidumbre. Pero cuando te quitan el piso, yo le digo a la gente, la verdadera fe es que te quiten el piso y tú caer y sentir la incertidumbre de no sé qué viene después. Eso es fe. Porque sigo viviendo. Y ahí está la cosa. ¿Qué tú crees del tema del diablo? Y claro, cómo lo hemos convertido. Me queda media hora por lo menos para contestar. No, vamos a hacerlo sencillo, como en 10 minutos para hablar de los viajes. No, mira, hay un libro de una autora, para quienes les interese, Elaine Pagels, P-A-G-E-L-S, que ella habla del Satán histórico. Okay. El Satán histórico es de la misma manera que estudiamos Jesús histórico, de que tratamos de entender qué realmente fue lo que Jesús dijo y qué no dijo, qué pusieron en boca de Jesús, que realmente Jesús no dijo, porque hay mucho de eso. Que también es cómo llega a Satán ser la figura que es. Y tiene que ver mucho con influencia de religiones medopersas. Acuérdate que Israel, que es el Antiguo Testamento de la Biblia, el Nuevo Testamento es cristianismo, pero hereda todo lo del judaísmo. Israel tiene un montón de influencia de los persas, porque están bajo el gobierno persa, y de los babilónicos, tiene un montón de influencia de los babilónicos, y luego de los griegos. Entonces, cuando tú ves toda esta gente, por ejemplo, los asirios tenían una religión que se llama el zoroastrismo. Eso es bien importante entenderlo. Bueno, realmente son los medopersas, no son los asirios, los medopersas. Y los medopersas tienen el zoroastrismo, y el zoroastrismo es el que trae a la mesa del judaísmo, porque todo esto son influencias, el dualismo. ¿Qué es el dualismo? El dualismo es esta visión de que hay dos cosas, el bien y el mal. Lo claro y lo oscuro, por decir, ¿verdad? No me gusta llamarlo en ese término, pero el yin y el yang, que es otro concepto, pero el yin y el yang es diferente, porque el yin y el yang es dentro del círculo hay las dos, ¿ves? Pero acá es como que hay dos realidades completamente distintas. Luego Platón viene y dice, en la universidad cualquiera que coge un curso de humanidades sabe que Platón hablaba de el mundo de las ideas y el mundo de las sombras, que este mundo físico es un mundo de sombras, que hay otro mundo más allá que el de las ideas. Entonces son filosofías que de cierta manera influenciaron el judaísmo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque sí, los judíos creían que todo venía de Dios, del bien y el mal. En términos generales, cuando tú lees la Biblia hebrea, los textos más antiguos, no hay una figura como un Satán. ¿Qué pasa? La gente dice, pero hijo,
No, en Job no hay un diablo, en Job hay un hijo de Dios. Léelo bien, en capítulo 1 de Job, los hijos de Dios, y dentro de los hijos de Dios está este individuo, este personaje que va y busca, que es un acusador, pero es un hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que para esa teología, en esa época, Dios tenía una corte celestial, y dentro de la corte tenía sus ángeles, y dentro de sus ángeles había uno que era y este fue el acusador, el que acusó a Job, etc. Pero no es la figura del Satán que tú ves en el Nuevo Testamento cristiano, porque ya es toda una serie de desarrollos. ¿Dónde más te encuentras esto? La serpiente. No dice que es el diablo. Eso te lo dice el Apocalipsis del Nuevo Testamento, que interpreta que esa serpiente era Satanás, el diablo. Lo que pasa es que la gente dice, pero la Biblia es una, y entonces si aquí lo dice en Apocalipsis, esa es la verdad. No, porque los judíos no tienen el Nuevo Testamento. Eso para ellos son mitos, son mitos. ¿El diablo existe? ¿Qué sé yo? No sé, sí. O sea, realmente no sé. ¿El mal existe? Claro que el mal existe. Que hay una personificación de ese mal que existe en algún lugar del cosmos o en una multidimensionalidad, sabe Dios si en otra galaxia o qué sé yo, o en algo de lo trascendente que hablamos. Puede ser, hermano. Pero a la hora de la verdad, esa ideología de que hay un Satán que tiene unos demonios que está mandando, todo eso se puede explicar de manera histórica. Por eso les hablaba del libro al principio, porque todo se puede explicar de manera histórica de dónde surgen esas cosas. Y los griegos hablaban de seres semidivinos que influenciaban en los seres humanos y todo esto no es exclusiva del cristianismo ni del judaísmo, ¿me entiendes? Estos son cosas que ya se fueron, pero son mitologías, son mitos. Entonces convertimos el mito en una verdad absoluta, y yo creo que por ahí va el problema. No sé, ¿el diablo existirá? No sé. Yo estaba viendo en estos días la película hay una película nueva en Netflix que es del Exorcista del Papa. Sí, quiero verla, no la he visto. Esto es, tú sabes, bien Hollywood, el de endemoniado, te voy a matar, Y tú dices, hermano, pues, y hay gente que ha vivido su vida con la ideología y la creencia y el paradigma de que existen los demonios, que hay gente endemoniada. Yo vi mucha gente endemoniada en la iglesia. O sea, pero de todo, pero te puedo hablar de historia porque yo era también Ghostbuster de eso. O sea, yo iba a sacar demonios. Sí, yo los veía yo viví también, todo en los campamentos eso. Yo lo viví. Pero ¿cuál es mi opinión hoy en día sobre todo eso? Pues, hermano, la psiquis humana. La psiquis humana es muy poderosa, ¿entiendes? Yo no estoy diciendo que hay gente que no pueda estar influenciada por algún mal más allá, porque de nuevo, o sea, yo no quiero tener verdades absolutas ni quiero tener la única verdad. O sea, no te puedo decir, no, imposible que esa... Pero por lo menos al día de hoy mi explicación es, hay un problema psicológico. Mano, hay problemas psicológicos que la gente tiene y se manifiestan de muchas maneras. Y esto está bien estudiado. Creo que hay mucha gente con muchos traumas que también fueron influenciados por un discurso y dijeron, pues yo estoy endemoniado, y la autosugestión es bien poderosa también. Así que me cuestiono muchas cosas. Me lo tengo que cuestionar todo porque yo sigo en mi proceso de deconstrucción. Así que me tengo que cuestionar al diablo, me cuestiono a Dios, me cuestiono todo. Entonces en ese proceso, pues no sé, no tengo conclusiones categóricas últimas, pero creo que el diálogo debe de continuar. Simplemente nos debemos de insertar en el diálogo honesto y sincero y abierto, con respeto, ¿verdad? Si alguien ahora escribe y dice, no, yo estuve endemoniado y yo vi a Satanás, pues, mano, sí se entiende, claro. Te entiendo, pero tú sabes, no puedes imponer eso como una verdad última. Yo recuerdo, para terminar, que yo estaba una vez en la iglesia y estaba dando un estudio bíblico del infierno, explicando a la gente cómo era el infierno, porque la Biblia, claro que el infierno que hemos heredado es el de Dante. El de Dante. Del siglo XVI. Un cuento, una novela súper impresionante y todo, y ese es el infierno que quema. Entonces hay unas calderas aquí están estos demonios. Si piden un mantecado napolitano, no hay chocolate ni vainilla. Pues entonces cuando yo estoy hablando de todo esto, entonces yo estoy diciendo, mira, al final lo que tenemos en la Biblia sobre infierno es bien poco. El término en el Nuevo Testamento es Gehenna, que era el basurero de Jerusalén. Entonces, obviamente en el basurero había fuego porque se procesaba la basura con fuego. Entonces, es bien poco. Entonces, todo lo que tenemos estamos asumiendo. Entonces, se levantó una hermana de la iglesia, ¿verdad? Y dijo, no, yo puedo explicarles cómo es el infierno porque Dios estuve. Dios me llevó al infierno y entonces empezó. Y yo como que, pues, hermano, o sea, yo suelto mis cosas y vámonos.
Porque entonces yo no tengo nada que ponerte porque usted dice, Dios me llevó. O sea, Y vi a Michael Jackson. Estaba allí quemándose y un demonio le estaba espetando la de estos de la NBA. Ay, Dios mío. A mí me ponían los videos que una prostituta, había una serpiente por allá adentro. Y a mí para ese tiempo me daba miedo. ¿Entiendes? Es que hay muchos libros que y llaman... estaban los Beatles, John Lennon. Y yo, ¿qué? Pobre gente. Y estaba ahí, ¿cómo te digo? Hay escritos que llaman libros apócrifos que no entraron a la Biblia porque no se consideraban inspirados. Sí, eso que lo que sacaron. hablan sobre todo eso. O sea, el Evangelio de Pedro, por ejemplo, un evangelio apócrifo que no entró, te da todos los detalles en el infierno y los chismosos los cuelgan por una lengua y por ahí y los lascivios los cuelgan por el pene y a las mujeres que abortaron. Sí, yo no quiero eso. Sí, y a las mujeres que abortaron hay un demonio que le está echando fuego en los ojos y la tiene amarrada por la vagina y todo eso está ahí. Está es bien literatura, gráfico, ¿ves? Toda la vida la gente ha creído todas estas cosas, pero sigamos deconstruyendo. Oye, Poli, llegaste también luego de este mundo que has pasado, ¿verdad? A los viajes, has viajado. ¿A cuántos países has viajado ya? Mano, no tanto como quisiera. Pero últimamente, sí, lo que pasa es que esto realmente... Mira, vas a mencionar un número sí, para la sí. gente va a decir Sí, no, es una vocación que surgió después de haber tenido la ruptura que tuve y estaba buscando nuevas misiones de vida, ¿verdad? Nuevas vocaciones, propósito, todo el mundo necesita un propósito, ¿no? Y entonces encontré la cuestión de viajar. Mano, yo no viajaba mucho porque yo le tenía pánico a los aviones. Pero pánico yo niveles. Soy igual. A mí me da estrés todavía. Pero niveles. No llego ahí, pero me da estrés. Niveles de pánico, o sea, horrible. De nivel que yo no disfrutaba por una vacación porque yo estaba pensando que me tengo que montar un avión dentro de un par de días y tengo que ver. La cosa es que eso que fue mi fobia se convirtió en mi gran pasión. Mano, en los últimos años, yo te digo, he visitado, qué sé yo, el año pasado estaba diciendo, hice como 12 viajes el año pasado. Este año debo terminar como en 13. He viajado últimamente, mano, he estado en Europa, en muchos países de Europa. De hecho, he podido ir, por ejemplo, a Grecia, a ver las cosas que yo por tanto tiempo estudié, verlas allí en vivo. Es otro tipo de educación, mano, es una experiencia brutal. 3 países que tú recomiendas a un puertorriqueño ir. 3 países que fuiste, que tú tienes que ir. Mano, siempre yo digo que España primero por la facilidad del idioma, por la facilidad de llegar, porque tenemos vuelos directos, o sea, porque estás brincando el charco y estás, es súper amigable para el turista. Y descubrimos mucho de nuestra cultura también, porque tenemos mucho español, tenemos de taíno, tenemos africano, pero también tenemos mucho. Y cuando tú vas a España te das cuenta, tú caminando por las calles de Madrid, tú dices, esto es viejo San Juan, ¿me entiendes? O sea, yo conocí a gente de Islas Canarias, yo, papi, tú tienes mi flow. Tú eres boricua. En Madrid y en Sevilla, en Andalucía, todo el mundo, tú eres de Islas Canarias. Y yo, no, soy de Puerto Rico. Y, hablas como los Canarias. España es espectacular. Mano, tengo que decir, y no me quiero quedar en Europa, pero mi país favorito, Italia. Italia es un país espectacular. La cultura italiana, la comida italiana, los vinos italianos, o sea, no tiene mucho problema con el idioma, claro, mano, de verdad que el inglés es importante, aunque ahora con Google Translate no hay problema, pero si supieras que yo estaba mejor en Italia hablando inglés que español, increíble, porque Italia no se parece mucho más al español, pero... Yo pensaba que bregaba más en español. Mano, si tú supieras que el inglés más. Y no me quiero quedar en Europa, pues estoy tentado a quedarme en Europa, pero no me quiero quedar en Europa. Menciona cuatro. No, está bien, pero yo creo que, mano, bueno, le tengo un cariño especial a Colombia. Aquí en Puerto Rico a la gente le encanta ir a Colombia, pero es porque nos tratan tan y tan bien. Medellín es espectacular, Cartagena, amo Cartagena. Yo creo que son lugares espectaculares. Y voy a decir que, mano, me impactó mucho Turquía. ¿Por qué? Mira, primero lo fácil que es ir a Turquía. Súper fácil entrar. Turquía no es un país, o sea, es un país con estado secular, no es un estado musulmán, no es un estado religioso, es un estado secular. Eso es lo primero que es importante porque tú estás en un país árabe, pero no tienes las restricciones que tienen otros países árabes, que es un poquito más complejo. Los turcos son gente chula, mano, bella, o sea, la gente súper comunicativa, con el inglés te pueden manejar también, o si no, usar Google Translate, pero son gente espectacular. Y porque Turquía tiene una geografía que es increíble, o sea, como que tú de repente estás hoy en un desierto y me estás en una montaña de nieve y pasado estás en una playa turquesa brutal y pasado estás en Estambul, una de las ciudades más cosmopolitas del mundo,
o sea, increíble. O sea, como que lo hay todo en ese país. Todo, mano, y la gastronomía es espectacular. Entonces tú viajas de una ciudad a otra en avión, es como montarte en una dama, mano. O sea, tú llegas al aeropuerto, pasas la maleta y te montaste en el avión y seguiste una hora en el avión. Papi, así de fácil, 20 pesos. Turkish Airlines, creo que se llama, viaja para todas las áreas de Turquía. Yo hice como 3 viajes dentro de Turquía, súper fácil. Un país espectacular. Y lo que es Capadocia, que ahora mismo, yo te digo que pronto Capadocia lo van a nombrar una maravilla del mundo definitivo, porque esa geografía de Capadocia y montarte en un globo y ver todo eso, by the way, de las iglesias más antiguas que hay, que se han descubierto, son en Capadocia, en cuevas. O sea, tú puedes ir a ver estas cuevas con arte, mano, arte nivel, o sea, frescos con un arte brutal dentro de las cuevas, con cúpulas dentro de las cuevas. Es súper impresionante, iglesias subterráneas. Así que yo te diría que también me fue bien impresionante. Y son destinos bastante fáciles de llegar. O sea, por ejemplo... Que de hecho tiene una página donde explica. Bueno, sí, Cruzando Culturas. Cruzando Culturas, pero en Instagram. Pero me gusta el nombre. El flow, ¿verdad? Cruzando Culturas es lo que quiero transmitir, porque obviamente pues yo he sido educador por varios años, no quiero como que aburrir a la gente con educación, pero tengo que educar. Así que yo lo que hago es que cuando voy a estos países, por ejemplo... Claro, que la página la tengo hace poco, hace 11 meses, pero yo fui, por ejemplo, yo fui a Grecia, ahora voy a Israel. Y eso va a estar brutal. Tienes que documentar. Ahí voy a documentar mucho, voy a hacer un viaje, eso en octubre. Voy a coger Israel, Jordania y Arabia. Entonces voy a estar como que en el lugar más santo del judaísmo, bueno, del cristianismo y del judaísmo, obviamente, y el lugar más santo del Islam. Así que va a ser bien... Trato de en los viajes, pues, sin aburrir mucho a la gente, dar el contexto histórico, para que la gente entienda mejor lo que estamos viendo, qué hay detrás de eso, no quedarnos en lo turístico, sino... Ese es mi enfoque, o sea, y eso es lo que estoy tratando de transmitir en esos viajes. Y son parte de mi educación, siento que me educo viendo el mundo, pero a la misma vez puedo educar a gente, aportar como Oye, educador. eso es lo mejor, viajar. Es como tú te das cuenta que viajar... Ya yo no quiero más nada. Eso tú encuentras sentido a la vida. Ya yo no quiero más nada. La conexión que tú tienes con otras culturas, pero también con el mundo, mano.